Toño, para ir también con Rafa Herrera y que nos dé su punto de vista. El periódico El Universal hoy publica: Estados Unidos investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex. Recibió presunto soborno para aprobar compra de Fertinal, acusan. La operación aumentó el daño al patrimonio de Pemex y al erario. Leo la nota que firma Noé Cruz Serrano, y no es mi primo, El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. De acuerdo con documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission, la SEC por sus siglas en inglés, Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario. El Universal consultó a la SEC sobre la investigación, pero esa autoridad declinó comentar. El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara $635 millones por Fertinal, cuando esta empresa era efectivamente insolvente con cientos de millones de dólares en deuda. Las consultoras PricewaterhouseCoopers y Binder Deicher Oat, así como la Auditoría Superior de la Federación, habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de $264 millones y que solo disponía de $12,000 de efectivo en cajas. La situación de la empresa era tan precaria que un año después de ser adquirida por la entonces paraestatal, el director de Pemex Fertilizantes, Juan Alfredo Lozano Tovar, comentó en la sesión 005 ordinaria de Consejo de Administración con fecha del 21 de septiembre de 2016 que se consolidó la adquisición de Fertinal, recibiéndose en una situación de crisis de liquidez con un capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra, lo que generará que se presente un Earning Before Interest and Taxes, utilidades antes de intereses e impuestos negativo, y que por lo tanto era necesario implementar un plan de choque para abatir costos. Aún así, Emilio Lozoya Austin habría recibido autorización del presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, para adquirirla y entregar a Fertinal $51 millones para un reparto de dividendos antes de la operación de compra-venta. El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción mediante el soborno a Peña Nieto, que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Pfeiffer, pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno, argumentó el informante en declaración a la SEC. Y esto no es todo, Covarrubias Pfeiffer es señalado por ser uno de los empresarios favoritos, no solo de la administración de Enrique Peña Nieto. En 1998 ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que más tarde fue director de Pemex con Ernesto Zedillo Ponce de León. Puta madre. Por eso yo pregunto, y puedo seguirle leyendo, puedo seguirle leyendo esta larga nota, larga investigación del periódico El Universal, pero yo pregunto, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo este mierdero, entiendo que no se quiere empantanar, pero el pueblo quiere justicia, al pueblo le urge justicia, y ver a estos personajes exhibidos mínimo, si es que ya prescribieron sus delitos, sus crímenes, pero exhibidos mínimo. Que nos quede claro de qué tamaño fueron las chingaderas que hizo Carlos Salinas de Gortari, de qué tamaño fue la ineptitud de Ernesto Zedillo, de qué tamaño fue la sinvergüenza de Vicente Fox, la sangría que nos dejó Calderón,
la simulación y la corrupción de Enrique Peña Nieto. Urge la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y también para que el pueblo vote sobre si continúa o no este grupo asesor empresarial que está encabezado por personajes oscuros, por personajes señalados como Ricardo Salinas Pliego, como Bernardo Gómez de Azteca y de Televisa respectivamente. Ricardo Salinas Pliego incluso es señalado de haber estado en medio de estas transacciones corruptas y haber recibido dinero. Urge, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy al presidente le preguntaron en la mañanera sobre este tema y dijo que no estaba enterado, pero que se iba a informar. Pero esto da la pauta para que el presidente se exprese sobre este y otros temas. Misael Zavala, del Universal. Hoy en el Universal tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ya tienen información al respecto y si nos puede decir qué opina sobre este tema. No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación? No, lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata. Se decidió comprar una planta de fertilizante. Son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica. Y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que inspira es el afán de lucro. No es realmente ninguna teoría, es pues una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas,
que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo. Nosotros también tenemos pruebas contra Fox, presidente. Dele la palabra a nuestro corresponsal. Pero realmente le pegaron duro. Ni en el porfiriato, nunca. Bueno, ni en los 3 siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. Y fue pues toda una operación de Estado. Vean cómo dejaron la Constitución. Ahora, los cambios que se están dando van en otro sentido, porque ajustaron el marco legal. Acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Adecuaron todo el marco legal para el saqueo. Bueno, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro, fue lo que dominó durante todo este periodo, como sostenían una cosa, pues también podían hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio el negocio. Entonces, la planta la privatizan, por alguna razón deja de operar, tarda muchos años sin operar. Acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esta planta de Pajaritos en Coatzacoalcos, y ya estaba pues en ruinas. Entonces, en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿O ya se olvidó? El que aprobó Barbosa también, presidente. Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta, que repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de $400 millones. Desde que se compra, se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada. Me refiero a los consejeros de Pemex. Solo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario, y luego en el Congreso sí. Se hicieron auditorías. Además de la compra, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que pues había que venderla, pero como chatarra. Entonces se hace de nuevo la planta
y se destinan otros 400 millones de dólares más. El caso es que hay una deuda de cerca de 1,000 millones de dólares y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer polietilenos. Esa planta también fue financiada por la banca de desarrollo, o sea, con dinero. Vamos nada más a poner las cosas en claro, mi querido Toño. El presidente le está explicando al reportero del Universal que no conoce la investigación sobre Enrique Peña Nieto, el expresidente desde Estados Unidos, pero explica lo que sí sabe de la compra de Fertinal. Y leo ahora de lo que escriben los colegas del periódico El Universal. Fíjate, Toño, ¿por qué es tan importante? En el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fertinal del 25 de septiembre de 2015, aparecen como accionistas principales Banco Azteca y NPK Holding AB con 99.9999997% y 0.0000003% cada uno. En esa reunión, los accionistas acordaron aprobar el pago de dividendos por 871,500,000 pesos, casi 50 millones de dólares. Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, recibiría 871,499,999 pesos con 74 centavos. Y KPK Holding, AB, los restantes 26 pesos. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. O sea, 26 centavos de peso. O sea, todo se lo repartieron entre Banco Azteca y KPK Holding. AB solo recibió 0 pesos, 26 centavos de peso. Un mes después, en sesión 900 extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, con fecha del 26 de octubre, fue aprobada la adquisición de Grupo Fertinal y subsidiarias con una inversión de 635 millones de dólares mediante un financiamiento nutrido por las líneas de crédito de Pemex, Enafin y Bancomext. Esta decisión de comprar chatarra por tantos millones, no de pesos, de dólares, presuntamente esta orden se dio por parte de Enrique Peña Nieto, con su respectivo soborno. Y no sé si también le tocaría algo a Emilio Lozoya Austin, o es por eso que el abogado dice que es una persecución injusta contra su cliente, porque fue, pues ahora sí que el chivo expiatorio al que mandaron a hacer, y en un descuido, el dolor es que no le tocó nada, cabrón. No, pero a ver, no puede ser solamente, no podemos pensarlo como chivo expiatorio. Es un Emilio Lozoya Austin que estaba pues al tanto de todo lo que pasaba, que no nos salga con situaciones al estilo José Antonio Meade, ¿no? Esto es claro. Yo la espina clavada que tengo en cuanto a todo esto, bueno, punto número 1, me parece terrible que esté involucrado en todo esto el dueño de TV Azteca, ¿no? El dueño de Grupo Salinas. Eso me parece verdaderamente terrible, especialmente ahora. Ya no se ha hablado mucho al respecto, pero ahora que se habla, que se dice, que lo ha dicho directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de su equipo de asesores empresariales, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pero sabemos que en las esferas del poder así actúan todos. Sabemos que en ese sexenio infernal los amigos de Peña Nieto obtuvieron de todo, ¿no? Al margen de la ley. La espina que tengo clavada, Vicente, es que los mexicanos nos vamos a enfrentar contra una pared jurídica
aunque de pronto algún día se determine que sí se pueda juzgar a los expresidentes. ¿Por qué? Por este sistema penal acusatorio que tenemos, por nuestra propia Constitución. La Constitución se maneja evidentemente que no se puede juzgar al presidente de la República a menos que sea por traición a la patria u homicidio, ¿no? Eso está claro, eso lo tenemos, eso nos lo enseñan desde la primaria y etcétera. Y otra cosa, perdón, Toño, que te interrumpa. Si se está haciendo corrupción delito grave hoy en la Cuarta Transformación, no puede echarse retroactivamente Así es. a los corruptos de los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas. Desde que se reformó la ley, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ley no es retroactiva cuando la corrupción no era un delito grave. Ese es el gran pedo. Además de todo, Vicente, si estamos pensando, por ejemplo, y qué bueno que lo mencionas, en la prisión preventiva para un Emilio Lozoya Austin, para un Eduardo Medina Mora o incluso para el expresidente Enrique Peña Nieto, es muy claro el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, ¿no? Causas que ocasionan la prisión preventiva. Pues mira, no, en ninguna de estas se considera la corrupción. Está el homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria precisamente, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de menores, crimen organizado, este tipo de delitos que tienen que ver con violencia hasta cierto punto, exceptuando la traición a la patria y el espionaje, ¿no? Pero no está considerada la corrupción. De manera que si de pronto, o sea, la corrupción no es delito grave para el Código Penal Nacional, está así también consagrado en este Código Nacional de Procedimientos Penales. No sería un problema, por ejemplo, para un Enrique Peña Nieto, para un Emilio Lozoya Austin. Pero, Toño, ¿sabes lo que me da esperanzas a pesar de que me encabrona? Que lo están investigando en Estados Unidos. Sí. O sea, no es con las leyes mexicanas. Ahora la pregunta del millón. Cabrón, ¿cuántas veces nos vamos a tener que esperar a que el madrazo venga desde el extranjero? ¿En qué momento la justicia mexicana hará eso? Justicia. A Enrique Peña Nieto se está investigando desde el extranjero. ¿Cómo tronó lo de Odebrecht? Desde el extranjero. Y quiero que quede claro. En este caso, qué bueno que es desde el extranjero. Porque si hubiera sido desde México el madrazo, pues aquí estuviéramos debatiendo si algún día pisará la cárcel Enrique Peña Nieto. Déjame leerte, nada más déjame leerte. Y también quiero escuchar las opiniones de Rafa Herrera a las afueras de Palacio Nacional, porque debo de decirlo. Urge que se eche a andar esto que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador de la consulta popular para investigar y si es viable enjuiciar a los expresidentes. ¿Y por qué digo que urge? Tenemos a un expresidente, Enrique Peña Nieto, siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Y nosotros, en nuestro poder, tenemos 365 fojas de un expediente que trae perdido, traspapelado o que desaparecieron de la Secretaría de la Función Pública desde tiempos de Fox, Calderón o con Peña Nieto. No sé en qué momento se perdió. Pero nosotros tenemos las 365 fojas, gracias a los amigos de Contralínea y de su director Miguel Vadillo, que nos dieron una copia, que podrían estas auditorías, estos documentos, demostrar las corruptelas de Vicente Fox, que entre otras cosas, favoreció con contratos por adjudicación directa para la renovación, la construcción que se hizo en Los Pinos, cuando él ganó la presidencia y se fue a vivir a Los Pinos con Martita Sagún, a sus amigos los benefició, y además resultó ser un presidente falluquero. Se llevó fayuca en el avión presidencial de Estados Unidos para no pagar impuestos. Y lo peor de todo es que en estos momentos no sabemos qué pasó con el inmobiliario, con todo lo que dejó Ernesto Zedillo Ponce de León, ni tampoco sabemos dónde quedó la bolita con todo lo que compró Vicente Fox. ¿No sería muy descabellado
si pidiéramos que se hiciera un cateo en el rancho de Fox y a lo mejor nos encontramos una que otra joyita por ahí? Una que otra obra de arte o uno que otro mueble que pertenece no a Fox, sino a los mexicanos. Por eso urge. Bueno, perdón. Es que está cabrón. Está muy fuerte el programa hoy y el tema. Leo esta parte, la última parte de lo que publica hoy el Universal, y mi reconocimiento para los colegas del Universal hoy. Dice: corrupción en el extranjero. Tanto el Departamento de Justicia, esto es sobre el caso de Peña Nieto, tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen que la operación de compra-venta de Fertinal está sujeta al Foreign Corrupt Practices, porque Pemex cotiza en el mercado de valores estadounidense y el público inversionista lo centra en su jurisdicción. Es decir, al cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos, yo no sabía que Pemex cotizaba en la bolsa de valores de Estados Unidos. Pemex se sujeta a las leyes de la Unión Americana, pues la SEC, la autoridad de valores, es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de hacerlas cumplir. La FCPA castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas. En este caso, el presunto soborno a Peña Nieto es investigado por posible detrimento en el patrimonio de Pemex y tenedores de bonos. Además, según parte de lo declarado por el demandante, el sistema bancario de Estados Unidos fue utilizado para facilitar vía cuentas acá en Estados Unidos los pagos por soborno. Hasta ahora, la investigación se centra en la participación de los personajes involucrados en la operación, que utilizó el mercado de valores y el sistema bancario de este país para obtener beneficios personales fuera de la ley. Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México; Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; y Fabio Covarrubias Pfeiffer, principal accionista de Fertinal. Ahí cierra el artículo, la nota, la investigación que hoy nos tiene algunos con esperanza, otros con encabronamiento. Espero que a Peña Nieto zurrándose en los calzones, con un chorro que no pueda del miedo. Perdón por ser tan vulgar, dirán algunas personas. Pero, ¿sabe qué? Eso sí se lo deseo. Eso sí se lo deseo. Es que sí hay formas, Vicente, en las que puede enfrentar a la justicia Enrique Peña Nieto. O sea, verdaderamente se habla desde el artículo 108 constitucional que en tiempo de mandato de un presidente no puede ser juzgado a menos que incurra en traición a la patria o los delitos fuertes del orden común. Ya les lo comentábamos: homicidio, violación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí, o sea, si me pongo a pensar, por ejemplo, y le pido al público que también se ponga a pensar en esto, si ven ustedes el artículo 123 del Código Nacional Federal, del Código Penal Federal, disculpe usted, del Código Penal Federal, se establece cuáles son la tipificación de la traición a la patria, ¿no? Evidentemente se habla pues de contubernios en muchas acepciones con gobiernos extranjeros, pero hablando de esta compra de Fertinal, esta compraventa de Fertinal, que se hace precisamente también con intereses extranjeros, ¿no podríamos también hablar de una traición a la patria en tiempos de Enrique Peña Nieto? Yo creo que sí. Yo también, y creo que si se ponen las pilas la gente de la Fiscalía General, que no se las han puesto, si se ponen las pilas pueden elaborar un caso fuerte en contra de Enrique Peña Nieto, definitivamente. O sea, si tenemos esta nota solamente del Universal, pero no es la única. ¿Cuántas veces le hemos estado compartiendo irregularidad tras irregularidad en el gobierno infernal, en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto? Él cree que pues, está amparado ante la ley solamente por el principio de retroactividad incluso, ¿no? Dice, bueno, pues es que los delitos que yo pueda haber cometido no son en ningún momento fuertes, no son graves, por lo que, punto número 1, no enfrentaría la prisión preventiva. Punto número 2, en caso de ser declarado culpable, puedo pagar una fianza y así de fácil. Esa es la realidad, ¿no? A menos que de pronto le podamos verdaderamente comprobar
definitivamente la traición a la patria en el artículo 123, y ahí sí se le podría imponer una pena de prisión de 5 o 40 años. Oye, Toño, déjame bajarte de la nube. Y con este poder judicial de los Medina Mora, que ampara a su compadre Peña Nieto, con este poder judicial de los jueces que giran amparos para Lozoya Austin, ¿tú confías que a eso puede iba prosperar, cabrón, esto? A eso iba precisamente. Perdón por ser aguafiestas. No, es que eso iba, también tengo los pies sobre la tierra, te lo agradezco, Vicente, a eso iba. Evidentemente, si de pronto la Fiscalía General consigue demostrar la traición a la patria de Enrique Peña Nieto, sabemos que se va a amparar por todas las de la ley, va a ir de tribunal de circuito a otro hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, en la que todos sus amigos están y en la que todos ellos pueden interpretar a la Constitución, al Código Penal Federal, y pueden decir, no, disculpe usted, esto no es pero para nada traición a la patria, ¿no? Entonces, híjole, ese sería el problema. Ahí tiene muchos amigos Enrique Peña Nieto y pasaría exactamente lo mismo, o sea, todo indica que así sería, pasaría exactamente lo mismo que con Florence Cassé. Vamos a tener que esperar, y eso es terrible, me duele muchísimo aceptarlo, que gobiernos extranjeros puedan juzgar y darnos justicia a los mexicanos. Vamos a tener que esperar que esa fiscalía aquí en Estados Unidos pueda comprobar estos actos corruptos y que puedan juzgarlo aquí en Estados Unidos. Déjame ir con Rafa antes de que se nos vaya a torcer, porque se le queman las habas de opinar. Sé que tiene mucho también en el plato y sé que está tan encabronado como nosotros por este y otros casos. Mi querido Rafa, desafortunadamente hoy tampoco te da la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si podemos, pues es que, a ver, mira la responsabilidad que voy a poner en tus hombros para saludarte, mi querido Rafa, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Ni modo que Javier Alatorre vaya a salir. ¿Saben que mi jefe es un corruptazo? Ni modo que vaya a salir Ciro Gómez Leiva a decir, ¿se acuerda mi amigo al que defendí? También es prófugo de la justicia y es un corruptazo. Ni modo que vaya a salir Joaquín López Dóriga a decir, fíjese que el que me dio los 200 y tantos millones de pesos en el sexenio pasado es un corrupto. Estamos jodidos, mi querido Rafa. Por eso te responsabilizo, mi querido Rafa. Perdóname por echarte al agua de esta manera. Pero como somos los medios independientes, los medios alternativos, los que no tenemos amigos en la política, los que no somos chayoteros, los que hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, somos nosotros los que necesitamos poner el tema sobre la mesa. Y espero que también el presidente Andrés Manuel López Obrador agarre la onda. En este sentido lo digo con mucho respeto y una crítica constructiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador creo que está midiendo mal el encabronamiento de la gente. Él sigue diciendo que no está de acuerdo con el juicio a los expresidentes y la gente, yo lo percibo en redes sociales, ya pasó del encabronamiento a lo que le sigue, mi querido Rafa. Te saludo con mucho gusto y perdón por recibirte esta mañana así de sopetón. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Vicente, Toño, Ceci, todo el equipo de Sin Censura, y esa responsabilidad que me otorgas, Vicente, la acepto con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Lo vamos a hacer, Vicente, no te preocupes. Déjame ponerlo en contexto, si me permiten, porque la verdad, eso sí me encabrona lo que realmente está pasando con este tipo de transacciones. Aquí vemos otra vez, Vicente, ese triángulo de corrupción, impunidad y simulación, donde el poder político se vuelve a nutrir del poder económico y viceversa. Y aquí lo voy a poner con Ricardo Salinas Pliego, que es un empresario corrupto, hijo de la chingada tal cual. ¿Por qué? Porque hace una transacción millonaria, se gana millones de pesos con ese tipo de transacciones, o millones de dólares si lo vemos de esa forma, y aparte es uno de los empresarios beneficiado con las condonaciones de los impuestos de los mexicanos. O sea, ¡qué a toda madre! Y no, Rafa, que tiene esos privilegios. Rafa, y no es todo, que no se te olvide
que además es dueño de una de las empresas, la segunda empresa que más se benefició con miles de millones de pesos en contratos de publicidad oficial, cabrón. A eso iba precisamente, Vicente. O sea, este empresario es ganar, ganar y chingar, chingar. Miren que toda madre. Eso nada más pasa en México. Desgraciadamente, ese tipo de cosas solamente pasan en México. ¿Por qué? Por la corrupción solapada desde el gobierno. Ahora, ¿tú crees que no está metido Lozoya ahí? Un asesor, un funcionario que era de Pemex, que iba a hacer corruptelas, donde le pagaban por asesoría, por una cena, 1 millón de pesos. ¿Tú crees que no está metido ahí? Ahí está metido también Enrique Peña Nieto. ¿Y sabes qué es lo que más me da coraje, Vicente? Y bien lo decía Toño, y bien lo decías tú, ¿cómo es posible que desde el extranjero se estén haciendo las investigaciones y aquí en México no esté pasando nada? ¿Para qué chingados, o yo pregunto, ¿para qué chingados tenemos un fiscal general? ¿Para qué se nombró a Gers Manero si no está cumpliendo con su puesto? Yo entiendo que sí se le tiene que exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador, no le corresponde. Él lo dijo, yo no he hablado con él. Y ahí yo diría que ya le hace falta hacerle una llamadita a Gers Manero para que se ponga las pilas y se ponga a chambear, porque no está ejerciendo su facultad como fiscal general y no está pasando absolutamente nada. Vemos lo de Odebrecht, vemos lo de la Casa Blanca, vemos lo de la estafa maestra y todos esos casos. O sea, es increíble lo que está pasando en México y no le están ayudando al presidente López Obrador. Exactamente como dices tú, Vicente, es increíble que no pueda evolucionar la cuarta transformación con un pinche poder judicial que está de la chingada, que le pasa amparo tras amparo. O sea, va a ser el sexenio de los amparos, ya lo había dicho. Oye, Rafa, y otra cosa importante, algo que a lo mejor no hemos analizado como lo amerita el caso. Cambió de nombre, cambió de ser la Procuraduría General de la República a ser la Fiscalía General de la República. Cambió la cabeza de Alberto Elías Beltrán a Alejandro Gers Manero. Pero cambió el mierdero abajo, o sigue siendo lo mismo que dejó salir a la profesora Elbester Gordillo, que regresó a la libertad a Raúl Salinas de Gortari, que logró que el caso contra Javier Duarte casi se desmoronara. Yo pregunto si verdaderamente con la fiscalía con nuevo nombre tenemos una fiscalía fuerte para procurar justicia en nuestro país, no, o nos estamos haciendo mensos. Perdón por interrumpir allá, Rafa, pero perdón, Rafa, no, o sea, verdaderamente nos ha quedado de ver muchísimo la Fiscalía General. Adelante, va el balón, Rafa. Así es, Toñito, es que es increíble lo que está pasando en la Fiscalía General de la República. O sea, ya se hizo un nombramiento. ¿Cuánto estaba chingando la oposición? ¿Cuánto estaban chingando muchos opositores pedorros con esta fiscalía? ¿Para qué? ¿Para que realmente no hicieran nada? O sea, realmente la ciudadanía también debe de ejercer una presión a Gers Manero, en serio, porque no es posible que se le esté dando ese título que dicen que es muy chingón y que realmente no esté ejerciendo su facultad y que no esté agarrando, no esté investigando. O sea, es increíble que no hay investigadores en México, que no hay personal capacitado, o realmente está tan muy cabrona la corrupción dentro de esa dependencia. Es que, como dice Vicente, no se ha limpiado, no han traído nuevas caras, sigue la misma mierda. O sea, en serio, ahora sí, neta, estoy bien encabronado porque no pasa nada aquí en México y desgraciadamente el presidente no lo puede hacer todo. Es que, a ver, mira, teníamos muchos gallos en los que podíamos confiar desde antes, ¿no? Incluso aquí el doctor Edgardo Buscaglia hablaba de un Santiago Nieto que se había enfrentado directamente a Emilio Lozoya Austin, le había presentado esa investigación y había presentado sus conclusiones sobre verdaderas irregularidades durante las campañas. Y la campaña precisamente de Enrique Peña Nieto en la trama de corrupción Odebrecht, en esta trama de corrupción Odebrecht, ¿no? Pero tenemos también un Santiago Nieto que comenzó a congelar cuentas antes de detener directamente, ya tenía, en mi opinión, argumentos suficientes, pruebas suficientes como para ya hacer detenciones. Hoy, ¿dónde está
por ejemplo, el Gober Precioso. ¿Dónde está Emilio Lozoya Austin? Al Gober Precioso, acuérdate que le dijeron, pélate, carnal, como a Javier Duarte, como a César Duarte, como a Roberto Borges. Robles. Y es que le dijeron, aguas, güey, ahí vamos sobre ti. ¿Y qué hizo? Se peló. Lo de Emilio Lozoya, lo mismo. ¿Sí? Le avisaron, básicamente, ¿qué necesidad? La neta, yo respeto mucho a Santiago Nieto y está para el debate y algún día hasta yo creo que vamos a tener la diferencia pública, Santiago Nieto y este servidor. Yo respeto mucho a Santiago Nieto. Yo estoy igual que el doctor Edgardo Buscaglia, a quien un personaje que da opiniones que pueden no gustar a muchos. Y él también respeta a Santiago Nieto. Pero qué necesidad de salir a los medios a decir, le congelamos las cuentas a Emilio Lozoya Austin, lo estamos investigando. Pues se te va a pelar, cabrón. No, y a ver, Vicente, tú me criticaste mucho por hacer el comparativo directamente con Javier Becerra en la detención de Nazón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Perdón, pero así es como actúan las autoridades aquí en Estados Unidos, mucho más responsables, con muchísima más fuerza, con mucha institucionalidad. ¿Tú crees que Javier Becerra iba a permitir que se le fuera así nomás Nazón Joaquín García? Pues para nada. O sea, antes de que se enterara de que pudo haber tenido indicios para detenerlo, al primer indicio que podamos ocupar en una fiscalía, se lo vamos a imponer y... Qué bueno que te acordaste de ese caso. También en Estados Unidos. Perdón. Digo, porque exacto. estábamos diciendo, ¿por qué en el extranjero y no en México? No, sí, perdón. Por eso, mi punto con todo esto, Vicente, Rafa y público consentidor, es que tenemos que actuar con esa institucionalidad. Nuestras autoridades tienen que hacerlo. No se pueden quedar en, voy a presentarles ya un libro. Y es una crítica que hago absolutamente constructiva hacia Santiago Nieto, que ha estado presentando muchísimos libros en los que da detalles precisamente sobre Emilio Lozoya Austin. Qué bueno, hace apariciones públicas, pero ya estamos hasta la madre de las apariciones públicas, Santiago. Ya es momento de que se actúe, que claro, se actúe con institucionalidad como lo hizo Javier Becerra en California. Con el primer indicio que tuviera, Santiago Nieto pudo haber presentado o hay veces que callar es lo más prudente. Callas y dejas que el río tome su cauce, mi querido Rafa. O a lo mejor no, Vicente, tal vez lo hubiera manejado de otra forma. ¿Por qué si ya había tenido esta investigación, le congela las cuentas, por qué no manda un comunicado, como en otros países se hace, por lavado de dinero, presunto lavado de dinero, para que no pueda salir del país? ¿Por qué no le piden el pasaporte, la visa en ese momento? Eso es lo que también yo no entiendo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, déjenme antes de continuar, porque le adelanto, después de este enlace que tengo que hacer, porque le estamos quitando de su tiempo, de su precioso tiempo, al profesor Jesús López Almejo, tenemos que regresar para decir esto, aunque le duela a muchas personas. Lo que le está haciendo más daño a Andrés Manuel López Obrador no es ni siquiera la oposición pedorra con la que se desgarran las vestiduras muchos en redes sociales. Uy, que el fake news de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón y de Margarita Zavala, que sí las vamos a mostrar aquí. Uy, que el jefe Diego Fernández de Ceballos dijo otra mamada en Milenio. Uy, que Cepeda está encabronado por lo que dijo López Obrador en la mañana. No. Lo que le está haciendo más daño al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esa sí es carnita para los cerdos y perros, los que quieren ver a México en la lona o poder decir, les dije que López Obrador era tal cosa, está en el mismo equipo de López Obrador. Es más, tenemos que hablar en un rato de los trabajadores del Senado, casi 100, que ganan más que el presidente de la República. Y no solamente hay trabajadores del PAN y de Movimiento Ciudadano, también hay trabajadores de Morena. Y ese es un tema que también le pusieron sobre la mesa en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de entrarle a ese tema, porque es otro tema muy